Ya estamos aquí. Justo lo justo. Exactamente. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante porque nosotros en Para Todos queremos incidir de manera constante que los padres debemos estar en toda etapa de nuestros hijos, sobre todo en la etapa escolar, que es la más importante, porque eso va a ayudar en su educación para el futuro. Cuando ya sean universitarios, pues entonces van a tomar las riendas por ellos mismos, por sus propias manos, van a ser responsables y van a saber qué disciplina tomar de acuerdo a lo que está pasando, a lo que les suceda en el momento de los estudios. Justamente el día de hoy vamos a hablar acerca de si trabajas todo el día, ¿cómo guías a tu hijo o hija con sus tareas? Qué difícil es eso, Michael. Bueno, efectivamente, el día a día, la cotidianidad de nuestras actividades hace que de alguna manera algunos padres de familia vean un poco despreocupado el tema de la escuela, el tema de la educación de sus hijos, y no debería ser así. No deberíamos solamente cargarle toda la responsabilidad a los profesores, sino también nosotros desde casa podemos un poco ayudar y contribuir para que este proceso en realidad sea lo más armonioso posible con nuestros hijos. Y ya tenemos a nuestra invitada del Ministerio de Educación. Por supuesto que sí, Michael. Está con nosotros Sheriman Losier. Ella es especialista de educación primaria del Ministerio de Educación. ¿Qué tal, Sheriman? Buenos días. Un saludo para ustedes y todos los radioescuchas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y la verdad es que los padres cada día lidian con este tema, ¿no? Yo trabajo todo el día, generalmente es mi hijo quien se encarga, pues, de sus propias tareas, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante que el padre esté incluido en esta etapa escolar del niño? Bueno, es importante que nosotros como padres realicemos permanentemente el acompañamiento de las tareas escolares de los niños y de las niñas, porque de esta manera nosotros vamos a ir dándonos cuenta de manera paulatina cómo van avanzando en sus aprendizajes, qué dificultades se les van presentando, y vamos a poderles ir dando los recursos para que esas fortalezas crezcan y para que esas dificultades que se van presentando sean atendidas a tiempo y no hacia el final del bimestre o aún a final del año, ¿no? Claro, de alguna manera nosotros lo que hacemos a través de este programa es orientarlos durante todo el año, durante todo este proceso de enseñanza-aprendizaje 2015, y no esperar de repente el último mes, la última evaluación para ver de qué manera nuestros hijos pueden salvar el año. Pero digamos, las tareas escolares, ¿cuál es la finalidad que el maestro deje tareas escolares? Bueno, la finalidad de las tareas escolares tiene como dos puntos de vista, ¿no? Por un lado es reforzar los aprendizajes que ya se han desarrollado en la clase, ¿no? En el aula, en el trabajo con los niños en el aula, o con los adolescentes, y por otro es ir indagando, teniendo un primer acercamiento, una primera investigación en diferentes fuentes, aspectos que luego se van a ir desarrollando en la clase, ¿no? Como una especie de recuperación de saberes previos, como una mirada a indagar aquello que podemos encontrar en el internet o en los libros o en las fuentes que pueden ser incluso nuestros propios familiares. Sheridan, ¿los padres pueden participar en el desarrollo de esas tareas que se deja para la casa? Los padres tenemos que orientar en el desarrollo cuando los niños son más pequeños con mayor incidencia, pero no tenemos que asumir el rol de hacer las tareas, ¿no? Hay muchas veces confundimos el acompañar la tarea con hacer, el desarrollar la tarea por el hijo o por la hija, y creemos que de esta manera los estamos ayudando. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es ver si el niño o la niña tiene claridad sobre lo que le ha pedido el maestro que trabaje. ¿Qué es lo que tengo que hacer en esta tarea? ¿Cuál es, digamos, el reto que el maestro me ha puesto para desarrollar esta tarea? Lo segundo es si tiene los recursos para hacerlo, ¿no? Si es una investigación, como conversábamos, si tiene el internet a mano o la fuente bibliográfica, o tiene, si es una entrevista a la persona a la que entrevistar, si necesita algún periódico, si lo tiene a mano, en fin. Y luego, además de los útiles, la papelería, todo aquello que le signifique elaborar el trabajo. Y luego de eso, un poquito conversar con el hijo, con la hija, cuáles son los pasos que tiene que hacer para lograr conseguir el objetivo de la tarea. Por supuesto, y la otra parte también que es muy importante es que el niño aplique estos aprendizajes en el día a día para que pueda entender de manera más clara
por qué la está realizando, ¿no? Y también, por otro lado, está también los ambientes en donde el niño debe estudiar. Generalmente en la escuela encontramos los ambientes para estudiar, tenemos una pequeña biblioteca, ¿no? Tenemos normas de convivencia, pero llegamos a casa y lo que aprendimos en la escuela se convierte en una historia, ¿no? Porque mamá no está en casa, y no tengo quien me guíe, y entonces, ¿cómo hacemos ahí? Sí, mira, lo que tú dices es sumamente importante. Por un lado, es el tema de los ambientes que no necesitan ser un ambiente específico. Muchas veces de repente no tenemos un escritorio, un lugar específico, pero podemos habilitar una mesa donde que sea la misma mesa del comedor, o si tenemos una mesita aparte con mucho mejor, pero tenemos que un poquito ir adecuando el hábito de que esta mesa antes de empezar el trabajo debe estar limpia, debe estar ordenada, debemos colocar todas las cosas que necesitamos para desarrollar la tarea, y que de esta manera todos los días debemos de hacer en el mismo horario regularmente la tarea en ese lugar que debe tener las condiciones, no condiciones extraordinarias como estamos mirando digamos, de infraestructura, sino unas condiciones que sean un espacio limpio, ordenado y mínimamente espacioso para poner los útiles. Y lo otro que tú has estado comentando, que es muy importante, es el tema de los aprendizajes para la vida, ¿no? Definitivamente, todas las tareas y el trabajo que hacemos en la escuela tiene por función que nosotros logremos determinados aprendizajes en los diferentes áreas del saber, la matemática, la comunicación, la historia, las ciencias, y que eso nosotros lo podamos aplicar de alguna u otra manera en la vida diaria cuando nos enfrentamos a un reto, a una situación nueva, a un problema. Es lo que nosotros le llamamos el aprendizaje de y para por competencias, ¿no? Claro, y si estamos hablando de que de repente en el colegio o en la escuela el niño está supeditado a ciertas normas, ¿es posible que en casa también nosotros adoptemos ciertas normas, por ejemplo, en horarios de que se puede desarrollar las tareas? Hay un horario para alimentarse, hay un horario para poder recrearse también. ¿Es posible que se puedan hacer esas normas? ¿No es que lo estemos condicionando al niño a un determinado horario? No, al contrario, lo que tú dices es no solamente posible, sino necesario, ¿no? Es necesario que cuando los niños son pequeños, nosotros vayamos estructurando estos horarios de los que tú hablas, que son los tiempos, un tiempo seguramente para alimentarse, para almorzar cuando llega de la escuela, un tiempo para de repente cambiarse, para asearse, para sentarse a trabajar, otro tiempo disponible para jugar o para mirar un poco de televisión si eso es algo que a él le atrae, o tener un pequeño juego en la computadora, no sé, o leer, ¿no? O que los padres se pongan de acuerdo con los hijos de repente en qué momento va a poder hacer la tarea, ¿no? Si primero juegas o después haces la tarea o primero la tarea, ¿no? O viceversa. Claro, lo recomendable es que primero tengamos un espacio para, digamos, satisfacer nuestras necesidades que tienen que ver con lo básico, ¿no? Alimentarnos, comer, digamos, asearnos, de repente por ahí descansar un poquito y luego trabajar porque estamos de alguna manera menos cansados. Y ya luego, en un segundo momento, mirar todo lo que tiene que ver con la recreación, con el espacio más libre, con el espacio en el cual yo voy a hacer aquello que prefiero, que es mi hobby, claro, etcétera, ¿no? Sheridan, te preguntaba esto porque de alguna manera los padres de familia no están en casa. Salen a trabajar. Entonces, los hábitos, ¿en qué momento se vuelven importantes en nuestra vida? ¿En qué momento ya al niño ya lo podemos encaminar y decir y saber nosotros como padres de familia que efectivamente nuestro hijo a esta hora ya debe estar haciendo se debe estar alimentando, a esta hora debe estar haciendo sus trabajos, a esta hora debe estar viendo un poco de televisión, sin que tengan la necesidad de que el padre lo esté vigilando? Mira, al comienzo generalmente cuando son más pequeños recurrimos a algunos aliados, ¿no? Estos aliados pueden ser algunas personas familiares o personas que también nos apoyan en casa, y a ellos hay que darles las recomendaciones sobre este tipo de organización del tiempo que nosotros deseamos para nuestros niños. Conforme los niños van creciendo, se supone idealmente deben ir siendo más autónomos, y ellos deben haber automatizado estos horarios, esta forma de organización, para poder manejarse en casa de acuerdo a los requerimientos que hemos ido conformando a lo largo del tiempo con ellos en esta forma de mirar
cómo organizar su propio tiempo. Otra de las maneras, cuando no contamos con este recurso, porque también se da, es irlos monitoreando de repente con una llamada por teléfono. Ahora también tenemos la posibilidad de comunicarnos por el internet e ir preguntando en qué estás haciendo. Por ejemplo, si necesitas que te lleve algo, a veces de repente para la tarea necesitan algún material adicional que no tenemos en casa, y entonces poquito irles inculcando este sentido de la prevención, ¿no? Si necesito algo, lo comunico, y no lo que nos pasa muchas veces, que cuando llegamos ya cansados después de una larga jornada y de haber lidiado con el tráfico, que justamente ustedes nos comentaban en este programa que era muy complicado. Eso es lo que estresa más. No hay muchas ganas a veces de poderse sentar a revisar los cuadernos, pero en realidad es importante que siempre se establezca en casa un principio de autoridad, por ejemplo. Sí, es importante que se establezca un principio de autoridad, pero en el mundo en que vivimos creo que es cada vez más importante que este tipo de acuerdos sean convenidos y reflexionados, ¿no? Es decir, que esta es la forma como nos vamos a organizar, y analizar un poquito con el niño, con la joven o el joven, por qué es importante que nos organicemos de esta manera. ¿Qué sucede si no lo hacemos? O sea, ¿qué sucede si cuando yo estoy trabajando tú no estás haciendo las tareas en este momento? Seguramente vamos a empezar a hacer las tareas cuando yo llego, que va a ser alrededor de las 6, 7 de la tarde. Todos vamos a estar incómodos, molestos, fastidiados, vas a descansar tarde y al día siguiente te vas a levantar nuevamente cansado, fastidiado, porque vas a tener un horario mucho más prolongado de lo que debiste, porque hemos empezado a hacer lo que tuvimos que empezar de repente a las 4 o a las 4:30 de la tarde, recién a las 6 o 7 de la noche. Sheridan, yo quisiera que usted dé un consejo a los padres que hoy en día trabajan demasiado y que no tienen la oportunidad de repente llegar a las 7, pero que llegan a las 10, 11 de la noche y están muy cansados, pero sin embargo tienen que ver qué cosa ha hecho sus niños y de repente conversar un poco con ellos y disfrutar con ellos, de repente un fin de semana como hoy día domingo, jugar con ellos, y ya un poco las tareas del hogar y de la escuela dejarlos un poco, pero disfrutar con ellos. Sí, lo que tú dices es fundamental, porque definitivamente cuando llegamos ya muy tarde, digamos, empezar a mirar las cosas del colegio, de la tarea, ya es un poco un tiempo perdido, porque vamos a encontrar al niño o a la niña muy cansada, ¿no? Y tal vez sería bueno recuperar una media hora o unos 3/4 de hora de la mañana para dar una mirada y algunas recomendaciones al trabajo que el niño ha hecho o al que debe de hacer. Y efectivamente también es importante que no solo todo nuestro espacio de tiempo esté, digamos, en el compartir con nuestros hijos, esté delimitado a lo que son los cumplimientos de las tareas, de los deberes, sino también tener un espacio para compartir, un espacio para pasear, para disfrutar, que no necesariamente implica un gasto extraordinario, sino que implica un cambiar de ambiente, un ir a visitar de repente a algún amigo familiar, o participar de alguna actividad cultural que le agrade al niño, y que esto también genere como un pequeño nuevo, un refrescar la relación entre los padres y los hijos, para que, como hemos conversado anteriormente, esto no se vea, digamos, enviciado por la presión permanente de que se puede dar a partir de las tareas, cosa que no debería suceder, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias a nuestra invitada el día de hoy. Sheridan Blosier estuvo con nosotros. Ella es especialista de educación primaria del Ministerio de Educación. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Son las 9 de la mañana con 26 minutos. Seguimos aquí en Nacional, tu voz en la radio.